La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Y tienen toda la razón, por eso hacemos la pregunta. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Quisiera hablar con ustedes quiero aclarar para los que nos visitan o los que están nuevos dentro de nuestra iglesia, la Iglesia del Señor, que los miércoles es un estudio con tono a pausas, no a preguntas, pero sí a pausas y alguna pequeña enseñanza. Alguna puede exhortar, otra puede edificar, consolar, pero no es una prédica a exaltarnos, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que yo cambio el tono, porque lo que más pretendemos es que haya una enseñanza, es lo que nuestro pastor quiere. Amén. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, todavía estamos en el Sermón del Monte con el Señor, y quiero leerles por lo menos unos 4 versículos, comenzando desde el 27. Yo sé que ustedes son rápidos para llegar. Lucas capítulo 6, versículo 27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es un consejo del sermón en el monte del Señor, justamente para un pueblo que le escucha, y él dice: pero vosotros los que oís. Esto quiere decir de que los que oyen atentamente, los que verdaderamente ponen atención, porque todos oímos, pero a veces no le ponemos la atención que corresponde. Y el consejo práctico que está dando el Señor es una regla de oro, dice, y el consejo es amar a los enemigos. Yo he predicado esto por muchas veces con diferentes tonos, y me gusta hacerlo porque es un recordatorio a lo que el Señor vino a hacer: reconciliar al hombre con Dios. De manera que si no se reconcilia sobre la tierra con los demás, difícil es que se reconcilie con Dios. Ahora, ¿de dónde nace el amor al enemigo? Eso es prácticamente un enigma, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta de dónde y cómo, y le busca, pero de repente como que le alumbra el foquito, o mejor dicho, el Espíritu Santo le anuncia de dónde nace el amar al enemigo. Porque levanten la mano los que tienen enemigos, no, bájenla mejor. Porque fíjense que no tener enemigos es paz, pero tener enemigo es complicado, porque uno detecta al enemigo y si no le huye, le busca para hacerle algo. Ambas cosas pueden ocurrir, entonces lo mejor es no tener, ¿verdad?, enemigos. Ahora, el origen de la enemistad la conocemos, esa sí está fácil, ¿verdad? Chambres, bueno, más de chambres que de otra cosa, mala información, gente que ha sido calumniada, o porque le ofendió en algo y eso rompió la amistad a veces por años. Y esas cosas son las que rompen el esquema de Dios cuando dice que nos amemos los unos a los otros. Entonces, a veces pensamos, ¿no resultará mejor que al que es enemigo ignorarlo, apartarlo, dejarlo por ahí? No existe para mí. ¿Será mejor? Es una pregunta que yo me hago. Porque Dios demanda amarlos, porque Él dice que Él ama a los buenos y a los malos. Pero usted me dirá, pero Dios en su capacidad puede amar a los malos, yo no. Pero Él demanda que lo hagamos. Qué silencio, ¿verdad? Sí. Más que todo la enemistad es con el vecino, ¿verdad? Y el vecino busca cómo hacer romper el esquema de la amistad. Pero hombre, hablemos de esto entonces, que el amor rompe toda enemistad. Porque el amor rompe con todos los esquemas. No hay por dónde. Si usted ama, ¿cómo le van a odiar? Imposible. Pero ¿cuándo nace el amar a nuestro enemigo? En primer lugar, yo creo que nace cuando nosotros
conocemos el amor de Dios. Siempre me van a oír hablar de Juan 3:16. ¿Por qué? Porque para mí Juan 3:16 es medular en la Biblia. Porque de tal manera Dios, que está en el cielo, amó al mundo, que mandó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde está el amarre principal? Que lo mandó por amor y lo mandó a reconciliar al hombre. Entonces, ese amor de Dios, cuando yo logro entender el amor de Dios, entonces puedo preguntarme, ¿por qué yo odio a mi enemigo? Amar al enemigo tiene la implicación importante de tener capacidad de perdonarlo. Si usted no lo perdona, imposible que abra espacio al amor para él. Difícil. Mejor perdone primero para descubrir que puede amarlo. Porque amarlo es una parte de la misericordia, que no es suya, hermano, entre paréntesis. La misericordia es de Dios. Y Dios me da el don de ser misericordioso. Y si me da el don de ser misericordioso, es que entro en la capacidad de poder tener un amor compasivo y perdonar. Y perdonar cuantas veces sea. Otra parte importante es valorar a la persona. Mire, cuando usted valora al ser humano, hay personas que se irritan con ver al enemigo y dicen, es que yo no lo puedo ver, y ni aunque fuera ciego, ¿verdad? Pero no lo puedo ver o no la puedo ver. Y cuando la logra ver, la ve mal vestida, mal peinada, zapatos chuecos, todo lo malo le mira. Pero eso ya es chambre. Lo importante es que hay un rechazo, y ese rechazo aquí está, y no lo ha podido sacar. Cuando logra entrar en esa dimensión es porque valoró que aquella persona mal vestida, con zapatos chuecos, torcidita, es humana, es una creación de Dios, y mucho más si es creyente y es hija de Dios. ¿Por qué? Porque entre los mismos lavados con la sangre del Cordero hay enemigos. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Pero hay. Nos ha tocado reconciliar a hermanos en Cristo que dicen que han estado distanciados y han logrado llegar hasta el perdón. Entonces, ¿quién nos dio este ejemplo? Jesús. Él valoró a las personas desde su principio de ministerio, las valoró desde principio a fin. Y digo a fin sobre esta tierra. ¿Por qué las valoró? Porque pudo saber quiénes eran sus enemigos, quiénes eran los que lo iban a traicionar, quiénes hacían esto. Él supo todo eso. ¿Y sabe usted que una de las enemistades más grandes es la traición? La traición casi que nunca la perdonan las gentes. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros debemos tomar como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sencillo y humilde. Él lo valoró. Y cuando estaba en la cruz, ya lo he dicho en otras veces y usted mismo puede sacar ese análisis, lo vio hacia abajo y lo vio como seres humanos, los vio como posibles candidatos a ser hijos de Dios, los vio como personas necesitadas de salvación, los vio como seres humanos que los valoró y eran sus enemigos porque lo habían crucificado, lo estaban matando a pausas. Y desde allá, en su momento de partida, dijo: Padre, perdónales su ignorancia. Hay muchos hermanos que por ignorantes siguen enfermos, enemigos de otros. Perdona la expresión, tú que me ves por la televisión lo digo también. Por ignorancia siguen siendo enemigos. Entonces lo que el Señor está diciendo: vosotros los que oís, amad a vuestros enemigos, háganle el bien aunque los aborrezcan. Dice que nosotros debemos de entender esto. Dios te manda hacer el bien a los que nos aborrecen, pero no podemos hacerlo, ya dije al principio, cuando conocemos el amor de Dios. Pero hay otro tope, que es cuando no hemos nacido de nuevo. Porque usted dice nacer de nuevo, hermano, yo quisiera entenderlo, pero hombre, si es tan fácil entenderlo. Usted, le dije el domingo, si no me equivoco, usted ya no es un creyente simple, usted es una persona que es bendita por el Señor. Entonces usted puede bendecir a otros. ¿Y cómo va a bendecir a un enemigo?
Empiece por perdonarlo, empiece por ver su ignorancia, no la de él, sino la mía, porque yo por ignorante es que no he podido perdonar. Entonces va a ocurrir lo que nosotros queremos reconocer, que el amor de Dios es igual para todos. Él dice que hace salir su sol para buenos y para malos. Y en esta misma porción dice que Él los ama a pesar de que, dice, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Mire, esta lección del Señor nos manda a hacer el bien a través de reconocer el amor. Usted dice, pero ¿y cómo? A mí me han dicho a veces, ¿y cómo vos le vas a ayudar? Sí, pero tanto daño que te ha hecho, no importa si ya pasó. Es que sos curtido, me dijo a veces mi esposa me dijo, estás curtido ya, me dijo, no te aburrís que te hagan daño. Pues si aburrido estoy, le digo, pero hay que amarlo, ¿verdad? Voltea a ver al que tiene a su lado, si no es enemigo, porque yo le dije, si es enemigo suyo, abrácelo. Podemos bendecir, hermanos, porque es un don de Dios. El versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esta es una regla justa para el hombre. Le digo que es una regla para el hombre, ¿por qué? Porque mire, hermano, usted como creyente nunca, pero nunca vaya a maldecir a nadie. Pero por favor, eso no lo haga. No maldiga a nadie, hermanos. El único que puede maldecir, y en ciertas ocasiones, no siempre, es Dios. Porque ahora Abraham le dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Usted conoce la historia? ¿Cuántos han muerto porque han blasfemado por Israel, han blasfemado de Dios y han muerto en la peor circunstancia, en tristeza? Usted conoce las historias. No quiero mencionar nombres por la televisión, pero los conoce. Entonces Dios es el único que puede dar una maldición. Usted no. Santiago dice que ya nuestra fuente ya no es de dos aguas, ya no es dulce ni es amarga, es una sola fuente. Entonces dice que nosotros bendigamos a los que nos maldicen y oren por los que nos calumnian. Hermano, hay dos cosas bien difíciles. Los que nos calumnian, estos tienen su recompensa con Dios, no con nosotros. Y los que nos están maldiciendo, rechacemos, si nos damos cuenta, rechacemos la maldición. Mire, uno va en un vehículo y ve allá en el sticker del que va al frente y dice, lo que vos querés que me pase, que te pase a vos. Y el otro se pone a pensar, pero si yo te estoy deseando bien, pues eso te va a pasar. Pero ellos lo ponen con doble sentido, porque más que todo en los buses es para los que maldicen al motorista, maldicen al cobrador, maldicen todo, hermano. Entonces no se puede. Entonces con ese sticker se vengan de los que maldicen. Pero déjeme decirle que nosotros debemos de tener esa palabra, y a los que nos calumnian, orar por ellos. Sencillamente orar. Dice, oren por los que los calumnian. Y ya se puede, Señor, yo te pido, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que cambies a esa persona que me levantó ese chambre. ¿Puede hacerlo, sí o no? Dígame, hermano, dígame. Podemos bendecir, somos llamados para hacer bendición. Yo quiero leerles lo que dice 1 Pedro 3:8, para tener contexto bíblico. Dice la palabra, Pedro, es bien importante lo que dice Pedro. Dice, el 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para ser herederos de bendición. Hermanos, si nosotros somos herederos de bendición y nos da bendición Dios, ¿por qué vamos a maldecir? No cabe, no debe de ser. Entonces ese llamamiento de orar por los que nos calumnian es otro don de Dios. Una mejor forma, lo leí en un libro, de acabar con los enemigos no es como está pensando, es haciéndolos amigos. Qué interesante, una frase tan corta me abre el pensamiento. Dice, la mejor forma de acabar con los enemigos es haciéndolos amigos. Ya no es amigo, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella frase de Alberto Cortés que dice,
que la amistad es como un barco frágil de papel, pero que no lo mueve la más grande tempestad, porque tiene por timonel un corazón. En todo tiempo ama el amigo, y en tiempos de angustia es como... lo han leído, ¿verdad? Qué interesante. Entonces una forma de eso es llevarlos en oración y hacerles amigos. Eso implica que usted tendrá un enemigo menos. ¿Sí? Haga un inventario de cuántos enemigos tiene, potenciales o chiquitos, como sea. Haga cuenta. Y si aplica esto, mañana va a tener uno menos. Amén. Así. Mire, busquemos la paz entre la enemistad. El versículo 29 dice de esa manera. Dice: al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa y aún la túnica, la túnica no le niegues, ni aún la túnica le niegues. Aquí hay un modismo hebraico que cuesta interpretarlo. ¿Por qué? Porque dice que si me pegan en una mejilla, ¿cómo voy a poner la otra? ¿Verdad que no? ¿Quién recuerda cuando aquel hombre a Jesús le pegó una bofetada? Se cree que se la pegó en la mejilla, y bien puesta, ¿no? ¿Quién lo recuerda? ¿Quiere que lo leamos? Juan 18. ¿Qué ejemplo más grande? Miren, Juan 18, le quiero leer por lo menos el 21. Dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando le están preguntando que por qué está así. Entonces, cuando Jesús dijo eso, uno de los alguaciles, por los que van atrasados en la lectura, estoy en Juan 18, 21. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Defendió al sumo sacerdote a las preguntas que Jesús contestó y le pegó. Por supuesto, es uno de los perdonados en la cruz, que dijo: perdónalo a ese que me dio la ganchada, Señor, o el uppercut, porque no sabía lo que hacía. Ese está entre los que perdonó el Señor. Ese no sabía que le había pegado a un ser divino, no sabía quién le había golpeado. ¿Sí o no? Entonces dijo el Señor, cuando Jesús hubo dicho esto, le pegaron. Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Eso es lo que le dijo: pégame otro, porque no voy a responderte. Hermano, pero ¿sabe usted que a veces nosotros tenemos la incapacidad de que el bonche no es con nosotros y nosotros soltamos? ¿Y qué? ¿Qué? Y no es conmigo. Y a veces mi esposa, cuando no éramos cristianos hace unos 20 años, me decía: si no es con vos, papito, venite, vámonos. Porque por ignorancia uno quiere hacer lo que no corresponde. Y aquí dice que si me pegan en esta, ponga la otra. Pero eso es un modismo hebraico. Lo que está queriéndole decir es que, mire, hay personas que dicen de esta manera: mejor me hubiera pegado y no esas palabras que me dijo. Es lo mismo. La herida en una mejilla es una calumnia, palabras groseras, es lo mismo. Entonces, que usted dice: ¿está apto para esperar el otro? Pues sí, tiene que estar apto. ¿Por qué? Porque si usted responde, rompió la regla. Sin embargo, yo le aseguro que el otro, al ver que no respondió a la primera, va a pensarlo 2 veces cuando le dé la segunda. Si es que no está en un ring con round contados, ya no le sigue pegando. Seguro. Porque va a ganarle, le va a ganar. Porque la paciencia y la calma van a soportar esto de una manera especial. Jesús lo hizo. Casi que ofreció la otra mejilla. ¿Por qué? Porque la tolerancia sirve para ganar amigos. Yo no sé si habrá alguien acá, pero conozco personas que les han golpeado y han vuelto a ser amigos. Se han perdonado. Así que Esaú era enemigo de Jacob. Esaú dijo: muerto mi papá, plangán que me lo mando a este. Eso dijo Esaú, hermano, está en la Biblia. Pero Dios transformó la vida de Esaú
para conservar la vida de Jacob. Porque cuando venía al encuentro con 400 hombres no venía en son de paz, pero en el camino el Señor le cambió todo y terminaron en un abrazo llorando los dos. Porque lo que le había hecho Jacob no era tampoco fácil. Le robó la primogenitura, mejor dicho, se la vendió barata, se la compró barata en un negocio perfecto, pero no era correcto. Y le roba la bendición del papá. Y todavía va a Labán y le hace cosas a Labán. No, bueno, era cosa seria, ¿verdad? Entonces termina esa amistad, esa enemistad termina en un abrazo y en un par de lágrimas. Qué interesante se vuelve, hermanos, esto. ¿Por qué? Porque yo sé que todos tenemos enemigos. Ahora, cuando te pide la túnica, esto tiene otro modismo hebraico. Quiero leerles para poder tener conocimiento juntos de lo que dice Éxodo 22, en una partecita en la que está hablando de las leyes. Dice el 22, 25, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Por qué dice eso? Sencillamente porque era una ley que existía para los que prestaban cosas. Era una ley que existía para los que le quitaban, como por ejemplo, mire, hoy hay gente usurera que le agarra prendas por lo que préstamo de algo, pero ya se sienten dueños de la prenda y casi que están orando para que no se la lleguen a sacar por el precio que le dieron. Conozco una señora que empeñaba la plancha todas las semanas y hasta que al fin la sacaba cuando iba a planchar con más intereses. Eso se parece a esto. Por eso dice, cuando te den la túnica, te pidan la túnica, déjales también la capa mejor, aunque es más cara. Pero ¿qué es lo que alivias con eso? Un conflicto. Y ese conflicto lo aliviaban en los tribunales. Por eso es que el Señor dice así en Mateo 5, quiero leerle Mateo 5, aunque lo íbamos a ver después, en el Sermón del Monte siempre. Mateo 5 dice así, por tanto, dice el 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja yo tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y después sigue diciendo, no sea que te vaya y te meta preso. Tiene relación con la túnica. Si la túnica que le había empeñado no la sacaba, y iba y le decía, no, es que tiene que dejarme otra prenda más porque es la capa, déjesela. A eso se refería, para dejar en paz y reconciliado al juez con el que lo acusaba. Eso es lo que está explicando, sencillamente, no hay más que le podamos decir. Entonces, por eso Eclesiastés 5:8 dice así, mire, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho, que no es otra cosa más que los tribunales, y de justicia vieres en la provincia, no te matarías de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. Todo lo que le hagan, le quitan la túnica, le hacen esto, hermano, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Los enemigos que no quieren reconciliar y le quieren seguir haciendo daño sobre daño, déjeselo a Dios. Ya le dijo en un principio, ora por los que te calumnian. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está mandando? Que nosotros tenemos que ceder a ciertas cosas para poder tener amigos. Jesús nos va a enseñar cómo tratar a los demás. El versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es como una recompensa de un boomerang. Si yo hice mal, mal voy a recibir. Si hice bien, lo más seguro es que voy a recibir bien. No cabe la menor duda, ni puedo cambiar esa regla. ¿No es cierto? Aunque alguna vez le digan, y vos qué tan bueno eras con él, y mirá con lo que te paga. Son casos, hermano, pero eso que le pagó no es por el bien que le hizo, sino que ya lo tenía programado. Pero lo mejor es devolver bien por mal. Amén, iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 31 que con nuestro ejemplo de bien vamos a motivar a otros a hacer el bien. Y dice el versículo 31 que la recompensa es de Dios.
Dios va a tener una recompensa para nosotros específica a los que hacemos bien. Así que el amor debe ser para todos. Versículo 32 dice así: porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Yo le explico un poquito más detenido el versículo. Hay personas que inclinan su preferencia o su amor, por decirlo así, a los que les hacen favores. ¿Se ha fijado que hay personas que son así? Dice, se inclinan a amar a las personas o amar a aquellos y buscar tener relación con ellos porque les han hecho bien. Lo que están buscando es favoritismo y están cayendo en un error grave que se llama, es un instinto irracional. ¿Por qué? Si Dios dice, ama a tu enemigo, pero si es que ese no me ama a mí. ¿No es cierto que ahí está la contraparte? Si no me ama, ¿yo para qué lo voy a amar? No, es que estamos mandados a amarlos, no a que nos amen. Para que nos amen es otro trato. Y ya lo dije, si usted le hace bien, imposible que no lo ablande haciéndole el bien. Pero si usted le devuelve mal, lo va a resultar más hostil, va a ser hostil cada vez. Con solo mirarlo ya quiere pelear. Entonces, hermano, aquí dice, si yo amo solo a los que me aman, no es así, no debe ser así. ¿No es cierto? En las congregaciones mismas el pastor debería de amarlos a todos iguales. ¿Creerán eso? Y si ustedes fueran capaces de amar uno solo a todos los que están aquí, se le pone difícil, ¿verdad? Le vamos a regalar un currículum y una fotografía de cada uno para ver que lo escaneen y decir, a este lo voy a amar, a este lo voy a amar, lo voy a amar. Somos llamados a amarnos por ser hermanos, por ser hijos de Dios, pero no inclinarnos a amar solo al que nos regala amor, porque vamos a caer en un falso testimonio que a Dios no le agrada. Debemos de amarlos a todos. Si aquel es patojito y es humilde y no habla, igual hay que amarlo. Si es malito y es malilla como Jacob se portó con su hermano, hay que amarlo. Pero si amo solo a los grandes, caigo en un error, hermano. Y caemos en un error muy, pero muy grave. Por eso es que él dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Y esto es lo que se explica así, en otro modismo. Dice, yo debo de amar a todos, no importando si me amen o no me amen. Si descubro que alguien me ama y tiene un acercamiento, es porque busca amistad más estrecha. Eso se entiende. La amistad más estrecha es otra cosa, no es marginar a otros. En la iglesia se ha dado el caso y a veces dicen, es que ese pastor solo con ellos anda. Miren, ahí va en el microbús solo a los de allá, de los naranjos, lleva. Hermano, no es eso, pero se dice. Entonces hay que evitarlo y hay que tratar de amar al prójimo, tratar de entrar en el detalle de Dios y buscar cómo amar a los que nos ofenden. Usted quiere que sus amigos sean contados, cultívelos. Y va a llegar un momento en que no va a tener cómo contarlos. Sus verdaderos amigos, los íntimos amigos, que no buscan conveniencia ni buscan favoritismo, nada, sino un amor sincero, un amor que llega de lo más profundo para el amigo. Mire, amar tiene una cualidad, que cuando nosotros amamos se expresa con hechos. Si no se expresa con hechos, es una simple palabra, amor. Una simple palabra, amor, pero si se aplica y se aplica con hechos reales que vienen de lo profundo del corazón, entonces es amor. Entonces es verdad. Entonces es real el amor para el prójimo, es real el amor matrimonial, es real el amor a Dios, es real el amor entre familia, el amor entre amigos, es real. ¿Por qué? Dios nos manda que nosotros amemos.
Así que busquemos a ser misericordiosos, dice la palabra. Y quiero leerle el 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando a ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno y para con los ingratos también, ¿verdad? Sed pues misericordiosos también como vuestro Padre es misericordioso. Si nosotros buscamos esto, un consejo final: quitar toda aspereza de nosotros, toda aspereza. Efesios dice así, de esta manera. Efesios capítulo 4, dice la palabra, en su versículo 31, dice así: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benigno es ser agradable. No es ser bueno, es ser agradable, afable, agradable. Una persona agradable, difícil es que tenga enemigos. Difícil es que cultive esa enemistad, porque se cultiva a veces con los hechos, se cultiva con los problemas, y entonces caemos en los errores. Yo esta noche he querido traer este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar preparada. Cuando el diablo la quiera sacudir, esta es una de las armas que usa, la enemistad. Y la usa empezando por el matrimonio. La usa empezando por el matrimonio, tratando de poner la distancia entre los esposos, que puede terminar en enemistad. No diga tan contento amén, porque la verdad es que puede terminar en enemistad si lo permitimos. Yo le digo, las mujercitas tienen que soportar al hombre cuando se convierte en ogro temporal, porque no somos siempre, y el hombre tiene que soportar a su mujer preciosa cuando se le pone un poco enojada. Tiene que soportarla. ¿Por qué? Porque llega el momento preciso y justo en que reconocen que no son enemigos, que son amigos, y más que amigos, empresarios de la misma empresa, dueños de la misma empresa, y comparten todo en común, hasta las ganancias, por no decir otras cosas. Amén. Entonces yo concluyo diciéndole que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él soportó hasta la muerte y perdonó en medio del dolor. Muchos perdonamos después que nos ha dolido, cuando ya nos ha pasado la ganchada, o lo que le querramos, perdón la expresión, pero se puede aplicar en El Salvador. Después que nos han golpeado y nos pasa el dolor, hasta entonces reaccionamos. Jesús, en el momento de estar con el dolor de sus manos por los clavos, pudo expresar: perdónale su ignorancia. Eso dijo el Señor. Es un mejor ejemplo no podemos tener. ¿Por qué? Les valoró su ignorancia y los valoró potencialmente sus hijos. Así que fue un ejemplo, mayor ejemplo ante el mundo. Y nosotros nos podemos quedar con el consejo: amemos y perdonemos a nuestros enemigos. Incline su rostro conmigo. Padre, gracias, Señor. Esta tarde tu consejo es oportuno. Señor, quizás no haya muchos que tengan enemigos, pero más de alguno tiene enemigos, Señor. Y es el momento, Señor, para poder reconciliar. Porque yo vengo al templo y traigo la ofrenda de amor, de alabanza. Vengo al templo y traigo la ofrenda económica. Vengo al templo y traigo la ofrenda de amor para ti. Pero no he perdonado a mi hermano, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que ahora traigas a memoria a quién tengo que perdonar.
Señor, y que si yo lo perdono esta tarde, venga de lo más profundo de mi corazón perdonarlo. Y quizás no le ame en el instante, pero permíteme amarlo conforme pase el tiempo. Señor, yo no quiero tener enemigos. Aunque el enemigo existe, pero no los quiero tener, Señor. Tú me estás enseñando que debo de amarlos. Y el amor cubre multitud de pecados, Señor. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a reconciliar al hombre contigo. Porque reconciliado contigo tiene que tener estos requisitos en su regla de oro: amar y perdonar y orar por los enemigos, por el que te calumnia, por el que te aborrece, por el que te maldice. Padre, en esta hora te pedimos que seas tú el intercesor nuestro, porque si estoy perdonando a alguien, ayúdale a mi espíritu a perdonar, Señor. Quizás a mi esposa le he faltado el respeto, o mi esposa me faltó el respeto. Ahora es momento de perdonar. Quizás en la congregación misma alguien me ha ofendido. Yo le perdono ahora mismo. Y si yo he ofendido, Señor, perdóname, porque yo perdono al que ofendí, Señor. Señor, gracias. Es necesario que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros al momento de decidir, al momento de tener esta intención de perdonar, para que tú pongas, Señor, la palabra, porque en lugar de hacer un hueco más grande, podamos tapar el que ya está, Señor. Bendice la palabra a usar para pedir perdón, Señor. Bendice a la persona que vamos a perdonar. Bendice, Señor, al que nos perdona. Señor, muchas gracias. Esta noche, Señor, queremos recordar que somos llamados, como Abraham, a ser bendición para otros. Porque nosotros ya heredamos la bendición tuya, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas ejemplo a las comunidades, ejemplo al pueblo, ejemplo a la ciudad, ejemplo al mundo, Señor, donde nos paremos de amor y amistad, Señor. Muchas gracias esta noche. Yo te pido bendigas a este pueblo, lo guardes, Señor, en el hueco de tu mano. Cúbrelo con tu poder, Señor, ante la adversidad, ante el enemigo que asedia, Señor, ante los que se quieren convertir en enemigos. Ahora, guárdalos, protégelos. Señor, dale la antorcha para llevarla y que sean baluartes para llevar tu estandarte, Señor, en defensa del Evangelio. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, despídelo de este lugar en paz y guárdalo, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén.